free and sure to disagree with the law. En la zona de Guadalajara, los vuelos marcanos de aviones de otras nacionalidades para la liberación. You pointed out que pueden responder en que responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana. Hola, amigos y amigas de Lugares de la Guerra Fría. Hoy comentaremos la Guerra de las Malvinas y lo haremos en compañía de David Díaz Cabo, autor de este libro sobre el asunto y el mayor experto en armamento de la Guerra Fría. Y también nos acompaña Arturo González Mota, reservista de la Armada y fundador del canal Armada Cantabria, junto a nuestro socio Fulgencio. ¿Qué tal estáis, David, Arturo? Bueno, un placer estar aquí con vosotros, como siempre, en el canal de Lugares de la Guerra Fría y en el de Armada Cantabria. Y bueno, gracias por lo del mayor experto en la Guerra Fría, pero hay mucha gente que sabe más que yo de armamento en la Guerra Fría. Yo sé cosas de la Guerra Fría, pero no soy el mayor experto del mundo mundial. Ojalá lo fuera, pero no, me falta mucho por aprender. Y nada, hablaremos un ratillo sobre esta guerra que ocurrió en el 82, que mucha gente recuerda, y bueno, es parte de la Guerra Fría, y veremos que tuvo sus implicaciones tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, que eran los dos líderes durante esa época. Muy bien. Bueno, pues yo os agradezco mucho, Alejandro, la invitación, y bueno, a mí me consuela de que como yo no soy experto de nada, pues tendré mucho que aprender y lamento que poco que aportar, pero bueno, lo haré con el mayor interés. Bueno, sí, lo lógico es que David nos ponga los datos técnicos y que Arturo y yo, que somos un poco más mayores, pongamos nuestros recuerdos de aquella época, ¿no? Porque tiene un componente sociológico interesante. Y es que esta guerra dividió a los europeos y a los españoles. Luego lo comentaremos. Luego, cuando entremos en materia, saldrá esta cuestión. Así que, David, cuando quieras, por favor, ilústranos cómo empezó, qué pasó en la guerra de las Malvinas o en las Falkland, que decían los británicos. Sí. Las Falkland para los ingleses, bueno, simplemente las Malvinas es un archipiélago que se conoce, fue descubierto por los españoles. La primera vez toma posesión, creo recordar, 1540, pues el arzobispo de Plasencia de esas islas. Los españoles, pues bueno, pasan por allí, pero no lo ocupa nadie. Aparecen los franceses, que son los primeros que toman posesión de ellos sobre 1730, más o menos aproximadamente, no me acuerdo ahora de las fechas. El libro ya lo escribí hace unos 10 años, entonces ya no tengo las fechas tan recientes y no me las he preparado, la verdad. Pero sobre 1730 los franceses toman posesión se instalan en Malvinas. Al año siguiente se instalan unos ingleses en el otro extremo de las islas, y los españoles se enteran que hay allí gente de fuera metida en su terreno. Reclaman su derecho. Francia lo acepta, el Reino Unido también, y bueno, los franceses se van pacíficamente, los ingleses hay que expulsarlos, no se pegan tiros, pero van unas fragatas españolas a la zona donde están los británicos y les expulsan. No hay batalla, pero les expulsan por la fuerza. Después llega la independencia de Argentina. A partir ya de 1815 más o menos, los argentinos ocupan las islas. España no da hasta 1860-65, no damos la independencia legal a, digamos, Argentina, aunque de hecho ya lo eran. Y bueno, en 1833 los británicos ocupan las Islas Malvinas, se la arrebatan a los que están allí, que son argentinos. Pertenecía a Argentina en esa época, aunque todavía era española, digamos, por las leyes todavía era española. Se la arrebata a los argentinos y allí se quedan hasta el 82, que Argentina, bueno, durante años Argentina pues la reclama, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya con la ONU, Argentina reclama, hay tiras y aflojas con la ONU declara que Malvinas es una colonia.
y entra dentro del proceso de descolonización de las Naciones Unidas para todos los países del mundo. Son Eh, y unas islas muy sí, inhóspitas, ¿verdad? Y donde prácticamente no hay nada, sí. salvo unas cuantas ovejas. Sí, bueno, las ovejas las llevaron. Las islas al comienzo sobre todo se utilizaban, eran una zona ballenera, se cazaban ballenas y como sabéis, todos los que sean aficionados también al tema de la mar, de la ballena se aprovechaba todo, era como el cerdo en los San Martines. La grasa pues era el aceite que se usaba para las máquinas muchas veces y era un producto muy valioso, la carne, el aceite, los líquidos de las ballenas, todo eso se utilizaba y era una zona donde había muchas factorías balleneras y la pesca, era de lo que se vivía ahí. Había focas y entonces pues focas pingüinos se mataban pues, para las pieles, las carnes y después en los años 70, con la crisis del petróleo, los británicos que están allí hacen unas prospecciones y descubren que también hay petróleo en la zona esa de Malvinas, aparte que las Malvinas están cerca de la Antártida, es un sitio estratégico, también están cerca del Cabo de Hornos, en caso de una guerra mundial, la mayoría del tráfico mercante y militar pasaría por ahí abajo, porque en una tercera guerra mundial, hablamos de la Guerra Fría, el canal de Panamá desaparecería. Unos cuantos misiles soviéticos estaban apuntados al canal de Panamá, unos misiles nucleares, y sería lo primero que eliminarían en caso de una guerra mundial. O sea que de nuevo todas las rutas pasarían por ahí abajo y hubiera habido allí submarinos nucleares soviéticos y submarinos nucleares británicos y americanos combatiendo en aquellas aguas. Durante años Malvinas no era nada, tenía una población muy pequeña. Los británicos en 1833, pocos años después, echan a toda la población que había de origen hispano allí, ahora argentinos, pero bueno, de origen español, y traen colonos. Ellos lo que traen son gente sobre todo de Escocia y Gales, también algún inglés, y son los que habitan las islas. Y son los que hoy en día están allí. Realmente son colonos. Es como lo que pasó aquí en Gibraltar. En Gibraltar, cuando después del Tratado de Utrecht, Gibraltar pasa a ser británica. Bueno, lo conquistan ellos, que realmente la conquistan, los británicos la conquistan para Carlos, el otro pretendiente. Realmente la conquistaron para otro pretendiente a la corona española, no lo conquistaron para ellos, pero bueno, se quedaron con ello y ellos expulsaron a los españoles que vivían en Gibraltar, hoy en día, bueno, se fueron a vivir a San Roque. San Roque y la Línea son la gente que vive allí, son herederos de los gibraltareños. Cuando hablamos, claro, de que tienen que decidir los malvineses o los gibraltareños, dice, bueno, sí, pero eh, ellos no son los habitantes originarios de ahí. Es como si a uno lo ocupan un piso y tú dices, bueno, vamos a ver, el juez les llama y dice, vamos a ver quién puede opinar aquí. Te dice, pues que opinen los ocupas. Digo, que el piso es mío. Dice, sí, sí, pero que opinen ellos. Claro, si opinan ellos, obviamente el piso no te lo van a devolver. Pues Gibraltar es el tema colonial, es el tema de toda la vida de las colonias. Los británicos tontos nunca han sido para esas cosas porque ellos echaban a los habitantes de allí y solo tengo a los míos, entonces ya no tengo problema con la población. Los he expulsado y ya está. Eso es lo que hicieron en Malvinas. Y entonces Y llegamos durante la al Guerra Fría, año sí, 1982. sí, sí. Bueno, antes de eso, pues la ONU durante mucho tiempo intenta que se arreglen los dos, pone un plazo incluso, les tira de las orejas a ambos, sobre todo al Reino Unido, por no hacer un tratado con Argentina. En un principio, pues lo típico, hacer una autonomía, lo mismo que se hizo en Hong Kong, sería lo que la ONU proponía. El Reino Unido no lo hizo. Estuvieron a punto en el 79-80 de llegar a un acuerdo, pero al final no llegan a él. Y en el 82 tenemos la dictadura en Argentina, la, La la Junta Junta Militar. Militar. Y la Junta Militar argentina pues estaba inmersa en una serie de problemas internos. Estaba el terrorismo, la subversión, como le llaman allí, creo que era de izquierdas esa subversión. El gobierno, la Junta Militar era de derechas. Hoy en día ya no hay ni izquierdas ni derechas, pero en aquella época sí estaba muy marcado. Y había una lucha interna, el país pues se había empobrecido respecto a la riqueza que había tenido desde los años 40. Argentina había sido un país muy rico y ahora se estaba empobreciendo y tenían un problema social en Argentina. Y bueno, a la Junta Militar no se le ocurre otra cosa que dice, bueno, no voy a invadir las Islas Malvinas, que era una pretensión argentina de toda la vida desde su independencia. Voy a invadirlas, voy a recuperarlas, no invadirlas, a recuperarlas, unirlas de nuevo a mi país
y de esa manera pues también la población se siente más patriota y no se acuerda de otros problemas que ellos tengan. Eso es lo que ocurre. Al final, pues lanzan una operación de desembarco, ocupan de nuevo las Islas Malvinas, hay una pequeña resistencia allí, al final mueren 2 argentinos durante la operación de desembarco, son las únicas bajas. Ellos procuran que no haya bajas británicas ni bajas entre los habitantes de la isla. Es una operación especial, digamos, de comandos, lo que se hace allí. No es un desembarco, en plan el desembarco de Normandía, no hay lanchones de desembarco ni nada de eso. Y las islas pasan a posesión, a soberanía argentina. Ellos procuran tratar bastante bien a la población y no liarla más de lo que está, pero claro, ellos no imaginan que Argentina tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos y no pensaba que Estados Unidos se fuera a poner de parte del Reino Unido. Realmente Estados Unidos se queda en una posición equidistante, no se pone de parte de ninguno de los dos. Está ahí en el medio. Se han desclasificado papeles hace ya un tiempo sobre de la administración Reagan, que era el presidente en aquella época, y se ve un poco como él estuvo intentando sobre todo que se acercaran las posturas y tiró más para que apoyó militarmente, no mucho, pero algo al Reino Unido, pero sin embargo políticamente apoyó más a Argentina. Intentó que Argentina y el Reino Unido llegaran a un par de acuerdos donde las islas pasaban a soberanía argentina después de una ocupación por terceros países que iban a ocupar las islas en plan potencia protectora, no iba a ser ni de unos ni de otros, y hasta que se arreglara en la ONU, como con el proceso de descolonización, que el proceso de descolonización de la ONU pues llevaría a Malvinas a volver a Argentina. Y si no vuelven a Argentina deberían volver a España, ya puesto si descolonizamos del todo. Y lo que ocurre es que nadie piensa que el Reino Unido vaya a lanzar una operación de reconquista de ese territorio. Son 12.000 kilómetros entre el Reino Unido y las Malvinas. Nunca se había hecho una operación de ese calibre con las tropas que al final lleva el Reino Unido allí. Nadie creía en ello, ni los propios militares británicos, cuando la noticia llega al Reino Unido, que llega unos días antes de la invasión, porque les advierten los servicios secretos, pero bueno, Thatcher pregunta y la mayoría de políticos están a favor de ceder la soberanía de las islas, tratar lo que tengan que tratar, conseguir una posición ventajosa comercial y para la gente que vive allí, para los ciudadanos británicos que están en Malvinas, y ya está. Los militares le dicen a la primera ministra Margaret Thatcher que es imposible ir allí, pero Thatcher coincide que el jefe del Estado Mayor de la Armada es un almirante que dice que se pueden recuperar las islas, que se monta una flota, una armada y que se va para allí, que se recuperan, que él lo organice, que no hay ningún problema. Y Thatcher, que cree en esa postura, no quiere ceder nada en absoluto, pues ha encontrado el arma de su zapato, el arma de su zapato, ha encontrado al amigo suyo del alma, al almirante este, y se engancha él como un flotador. A partir de ese momento toda su política, su carrera política pende de triunfar en Malvinas o no. O sea que ella se tiene que agarrar a la guerra de las Malvinas porque ha tomado esa decisión, y si falla, su carrera política se iría al traste y dejaría de ser primera ministra. Se ató a las Malvinas y ahí siguió y le salió bien la jugada. Este almirante, sí es verdad, organizan esta flota como pudieron, con un montón de buques civiles, pero organizan una flota de unos 90 y tantos navíos. De guerra pues son unos 40 y el resto son buques civiles militarizados de la Reserva Naval y militarizados con personal civil, que es el que llevan a las tropas, llevan el material, helicópteros, aviones, pues recambios, todo lo que hay que llevar, y se van hacia las Malvinas. Eso pilla a contrapié a Argentina, porque la Junta Militar Argentina no había planificado defender las islas, y a partir de ese momento tiene que empezar a enviar tropas en serio a Malvinas. Las tropas que había eran las que habían desembarcado, eran un batallón escaso, 2 batallones, y allí se iba a quedar un batallón nada más, y al final se envían 9 batallones a Malvinas, 8 o 9 batallones, no me acuerdo el número exacto,
en mi libro, el que quiera saber más, está todo en mi libro, como diría Paco Umbral, he venido a hablar de mi libro y ahí tienen todas las cifras, los datos y todo esto punto por punto, con nombres, apellidos y todo lo que uno quiera saber y datos exactos, vamos. Creo que es el único libro que hay Lo que, en español que trata los dos bandos y que tiene todos los datos para ello. lo que no, Dime, Alejandro. lo que no sé si está en tu libro es un mapa de la Sí, zona que a lo mejor disponemos para poder ubicar a sí. nuestros oyentes y saber Bueno, sí, pero exactamente, sí está, sí, sí. En el libro está. y Si aquí también. queréis, lo ponemos ahora y si no, lo vemos en Google Maps. Lo ponemos ahora mismo y vemos un mapa de Malvinas y vemos cómo. Vamos a ver. Aquí está. Y vamos a verlo ahora. Bueno, aquí está la bola del mundo. Esto es el Google Earth. Y aquí tenemos Argentina. Y aquí, si vamos bajando, aquí tenemos las Islas Malvinas. Todo lo que va marcado por ahí, pues es el... Todo esto son, estas flechitas, pues son cosas que yo he buscado en Malvinas. Faltan muchísimas más, porque mi libro está escrito a base de ir a Argentina en 2 ocasiones, bastante tiempo a consultar archivos, en ese caso desclasificados la mayoría. Todo esto de aquí, pues esto es las Malvinas. Las Malvinas son 2 islas grandes, esta de aquí y esta de aquí. Una es Gran Malvina y esta es la isla Soledad y esta es la isla Gran Malvina. Hay un canal aquí en el medio que es el canal de San Carlos. La capital de las Malvinas está aquí, que es Puerto Argentino, que es esta zona de aquí. Esto es Puerto Argentino. Bueno, aquí está marcado un montón de argentinos y bueno, cosas que mi libro lo tiene todo el mundo. Esto era el aeródromo y se desembarcó en esta playa. Los argentinos desembarcan aquí y con una operación especial desembarcan en esta parte de aquí abajo y se dirigen a la capital. El resto de las islas, pues bueno, todo lo que hay por aquí marcado son puntos, aviones y helicópteros estrellados, derribados y estrellados. Me dediqué a buscar pues los restos de todos los aviones que quedan en las islas. Me faltan por encontrar 2 o 3 solamente. El resto los he encontrado yo. La mayoría no estaban señalados por nadie y lo he encontrado yo pues gracias a Google Earth y sabiendo un poco por dónde me movía, gracias a ayuda de gente que conocía la zona y de los informes que hay. Y bueno, pues está por aquí todo, más o menos. En mi libro están las coordenadas de todo. Pues bueno, estos son las Islas Malvinas. Están a unos 12.000 kilómetros del Reino Unido, que lo tenemos aquí arriba, y que hay una buena distancia desde el Reino Unido hasta las Malvinas. La verdad que la operación de los británicos pues es seguramente la mayor operación de desembarco que ha existido desde la guerra de Corea. No ha habido ninguna más grande y menos mover una flota tan grande hasta allí. A cada uno hay que darle el mérito que le corresponde. Y los argentinos pues fortifican las islas y los británicos envían 9 batallones para retomarlas para ellos. Y a partir del 1 de mayo la flota llega a la zona de Malvinas y comienzan los ataques aéreos argentinos. Argentina intenta también hacer una especie de batalla naval, pero no pueden realizarla debido al tiempo reinante, en este caso porque hace muy buen tiempo, un tiempo de calma en el océano, y no pueden lanzar la aviación desde los portaaviones, desde el portaaviones argentino. Hay poco viento en cubierta, los aviones necesitas una velocidad mínima para despegar un avión y los aviones no hay esa velocidad mínima. Habitualmente un barco pues cuenta con la velocidad de sus turbinas, de sus motores y el viento que produce esa velocidad y el viento que reina en la zona. Pero había una calma chicha y el buque, era el portaaviones argentino, que era el 25 de mayo, pues era muy antiguo y la velocidad máxima que conseguía, creo recordar que eran 21 nudos o algo así, no llegaba para dar la velocidad suficiente, el impulso suficiente a la aviación. Al final la batalla naval no se produce, los británicos hunden al crucero Belgrano, que es el mayor buque hundido hasta que han hundido ahora el Moscú famoso, que creo que le gana por unas pocas toneladas. Era el mayor buque hundido desde la Segunda Guerra Mundial, el mayor buque de guerra.
mueren bastantes personas, bastantes argentinos, y ahí la guerra pues ya no tiene solución. Y a partir de ahí se producen ataques aéreos, que es lo que le queda a Argentina. La Fuerza Aérea se lanza contra la flota británica, sobre todo intentando hundir algún portaaviones, que es lo que podía dar al traste con los planes británicos, que es si hundían uno de sus dos portaaviones, el Hermes o el Invencible, eran los dos portaaviones que llevaba el Reino Unido a Malvinas. Si hundes uno de los dos, la flota tendría que haberse retirado porque no tenían capacidad para cubrir un desembarco con solamente los Harrier, los aviones que llamaban eran Sea Harrier, aviones navales, cazas navales, no tenían capacidad para defender la flota ni servir como apoyo. Argentina lo intenta, pero no consigue, porque la guerra depende muchas veces de la suerte. Yo siempre digo que en Malvinas uno de los dos bandos estaban bastante igualados en capacidades, armamento, ¿no? Había uno muy superior al otro, pero uno tuvo más suerte que otro, y el que más suerte tuvo fue el Reino Unido. Le salieron bien un montón de operaciones, y a los argentinos pues le salieron mal otras tantas. Esto de los ataques a los portaaviones con los misiles Exocet, pues a los argentinos les salió mal, no consiguieron los blancos, los dos portaaviones que eran el blanco, hundieron otros buques, pero no eran buques capitales para el desarrollo de la guerra. Y el 21 de mayo, estamos acabando ya lo que es la guerra, un pequeño resumen. El 21 de mayo el Reino Unido consigue desembarcar en San Carlos, en Puerto San Carlos. Lo vuelvo a poner, lo voy a poner aquí en el mapa, y así la gente pues pueden verlo un poco. Todo esto viene en mi libro, y tienen los mapas, y tienen coordenadas, y tienen de todo. Aquí tenemos las Malvinas de nuevo, y vamos a ver dónde desembarcan los británicos. La flota británica estuvo durante toda la guerra en esta zona de aquí. Estos son las islas, y de aquellas islas hay unos 200 kilómetros, unas 100 millas. Estaban a veces a esta zona, pero bueno, rondaban por aquí entre 100 200 millas de las Malvinas, y en este área de aquí, porque era el que ellos consideraban más seguro para que la Fuerza Aérea Argentina, que venía de estas bases aéreas, como la base de San Julián, la base de Río Grande, que está aquí, cerca de San Malvinas, de aquí a aquí había 705 kilómetros, van los portaaviones. Esto es un día concreto, que es una investigación que hice yo para descubrir qué pasó con el ataque al Invencible, que es bastante famoso entre la gente aficionada. Bueno, estas son las posiciones el día del ataque, pero bueno, no vamos a hablar ahora del Invencible ni nada de eso, que es otra historia. En mi libro la pueden ver también. Y los británicos estudian unos cuantos lugares para el desembarco. La capital está aquí, y deciden desembarcar en esta cala de aquí, en esta bahía, que es San Carlos. Aquí se meten al desembarco, desembarcan por la mañana. Aquí hay una pequeña posición argentina aquí y otra pequeña posición argentina aquí, pero no digamos que no tiene esa posición no tiene fuerza. Es una sección, son 30 soldados. No, vamos a ponerlo un poco en relieve. Soldados de reemplazo. Las Malvinas es una zona bastante... Soldados de reemplazo, sí, eran de reemplazo. El ejército británico pues era profesional, un ejército era ejército profesional. Pero bueno, en general los soldados de reemplazo argentinos no se portaron mal. El inconveniente que tuvieron es que ellos llevaban allí como mes y medio ya en las islas, y estaban durmiendo en pozos de tirador, en pozos de zorro, que le llaman en Argentina. Y claro, no se retiraban, digamos, no tenían construcciones donde ir a ducharse, donde ir a relajarse una semana y después volvían a los pozos, sino que se pasaron mes y medio durmiendo en un pozo de tirador excavado en la tierra, con los pies mojados. Es muy turboso el terreno de Malvinas, y es muy húmedo. Cavas 1 metro y ya hay agua allí. Pues estaban con los pies mojados. Ahí era un clima, las temperaturas máximas fueron sobre 9, 10 grados. En la guerra, las mínimas hablamos de bajo ceros, mucho viento, es el viento antártico.
el viento de la Antártida, y es una situación muy complicada. Esa gente estaba agotada. Los británicos que vinieron venían en barcos, y en los barcos pues tienes tus duchas, vienes apretado, pero duermes caliente, tienes camarotes, comida caliente. Los argentinos solían comer una vez al día, los que estaban en las posiciones. Los que estaban en la capital pues vivían mejor, que estaban como acuartelados. Aquí, de todas maneras, el desembarco no tiene nada que ver con Normandía. Ellos llegan, los británicos, y desembarcan aquí, aquí, aquí y aquí. Son desembarcos que se acercan con los lanchones a la costa y desembarcan sin oposición. Ya buscan oficiales británicas aquí, y los argentinos se retiran, y ya está. Eran 30 argentinos, no pueden hacer nada contra una flota de 30 buques que se metió aquí en San Carlos. A partir de ese día, aquí la Fuerza Aérea Argentina empieza a bombardear a todos los buques, porque los buques británicos entraban durante el día aquí para dejar provisiones. Los británicos hacen una cabeza de puente alrededor de esta parte de aquí, y aquí se quedan unos cuantos días hasta que Margaret Thatcher decide, bueno, toda esta parte fueron atacados por la aviación argentina, que hizo lo que pudo, porque para llegar aquí viene desde el continente. Los aviones tenían más o menos 10 minutos sobre Malvinas por el tema del combustible, no podían estar mucho más, y entonces era llegar, bombardear e irte. Pero claro, los cazas británicos estaban patrullando para derribarte. Hay un montón de derribos. Habitualmente la mayoría de ataques los argentinos entraban por aquí, por esta zona de aquí. Aquí hay unos valles que se puede, si nos fijamos, todas estas flechitas son derribos, son aviones argentinos derribados, que están los restos todavía ahí. Pues están a lo largo del valle por el que entraban por aquí, llegaban aquí a la bahía, al estrecho, y aquí bombardeaban a lo que encontraban. Ellos no sabían lo que había, llegaban y barco que veían pues lo atacaban. También hicieron lo que pudieron. La verdad, fueron bastante valientes esta gente, no hay nada que decir en contra de ellos. Y Thatcher se pone nerviosa porque necesita un éxito, y envía a un batallón paracaidista que estaba aquí acuartelado, vamos, aquí destacado, a atacar la posición argentina de Goose Green, Ganso Verde, que es aquí. Habían enviado antes a un grupo del SAS que se metió. Esto es un pequeño pueblo. Aquí está. Es un pequeño pueblo que vivirían 100 personas. Es un pueblo lleno de estos, son galpones para las ovejas, y viven en estas casas. Aquí se vivía de esquilar ovejas y de la carne de las ovejas, de lo que vivía la población. Los argentinos aquí habían plantado un pequeño aeródromo, y los británicos habían enviado a 4 señores del SAS a esta zona de aquí, al otro lado del pueblo, al otro lado de la bahía. Por aquí no había argentinos, y se metieron aquí, en esto que está aquí, que es un buque, que es el Garland. Es un velero de 1900 que está hundido en esa zona de Malvinas, y ellos se metieron en este buque y desde aquí observaban a la guarnición argentina. Informaron que la guarnición argentina era de solo 200 soldados, y entonces decidieron los británicos, atacan Ganso Verde. Resulta que la guarnición argentina eran 1300 soldados, y hay una batalla de 32 horas aquí de los paracaidistas. Empieza por la noche y va a ser una batalla nocturna y acaba siendo una batalla diurna. A partir de aquí los británicos conquistan la posición. Los británicos deciden que no van a hacer más batallas diurnas, y que a partir de todo será nocturno, y llevan todas sus tropas por aquí y por la parte de arriba de la isla, esta zona de aquí, hacia la zona de Puerto Argentino. Y Puerto Argentino, el general Menéndez, que era el comandante británico, decidió fortificar Puerto Argentino en estas colinas que hay aquí, que no se van a ver muy bien porque, a ver si puedo bajar y vemos el relieve. Un momento, que queda mejor. Y esto es la capital, y entonces el comandante, el general argentino, pues fortificó. Estos son montañitas de unos 300 metros de altura. Esto es Monte London, Wells Ridge. Esto es una montaña entera, y aquí está Tumbledown, la famosa batalla de Tumbledown. Esto es Tumbledown, y esto es Monte William. Aquí en cada colina estas había más o menos un batallón defendiéndolo. Y había otra línea de colinas delante, que era Dos Hermanas, que es Dos Hermanas Norte y Dos Hermanas Sur. Le llaman así porque son dos montañas que son gemelas, y desde lejos pues parecen, bueno, son dos hermanas, dos tetas, podríamos decir, dos protuberancias. Y defendían Dos Hermanas, Monte Harriet y Monte London, que está en esta parte de aquí. Y esto es un cinturón defensivo
de doble profundidad que protegía pues Puerto Argentino. Los británicos se instalan en toda esta parte de la isla, aquí no había nada, hubo algunas patrullas, algunos enfrentamientos, pero al final las batallas finales son el 11 y el 13 de junio. En la primera batalla se conquistan, los británicos conquistan, mandan un batallón a cada colina y conquistan Monte London, Dos Hermanas y Monte Harriet. Y la segunda, lo más sangriento de todas las Malvinas es precisamente la conquista de Monte London, es donde mueren más británicos y más argentinos. Es una batalla que conquistan la colina, los británicos lo contraataca Argentina, bombardean con la artillería, vuelven los británicos arriba, vuelven a bajar los argentinos. Es una barbaridad. Bueno, aquí se ve, vamos a verlo, porque desde tan arriba parece que es poca cosa, pero vemos que todo esto es bastante escarpado en rocas, y aquí arriba, entre todas estas rocas, estaban los argentinos colocados, excavando pozos en la piedra y haciendo sobre todo lo que le llaman pircas, que son pues pozos pero recubiertos hechos con piedras. No puedes excavar mucho porque era el terreno muy duro y la humedad también estaba abajo. Y en el segundo día los británicos toman con otro batallón Wellesley Ridge, está el combate de la zona de Tumbledown, que esto es el monte Tumbledown, esta parte de aquí, la defensa argentina pues estaba aquí en esta L, y los británicos les atacaron precisamente por esta parte de aquí y hacia arriba. Son batallas que duran casi toda la noche, y aquí estaba Monte William, que los argentinos lo abandonan cuando cae Monte Tumbledown. Y así acaba la guerra. El 14 de junio la artillería británica está situada, de aquí a que hay unos 4 kilómetros, 5, está situada en los alrededores de Puerto Argentino, listo para bombardearlo, y al final pues hay una negociación y las tropas argentinas, el general argentino se rinde y ya está. Thatcher había ordenado para el día siguiente, para que veamos un poco la característica como persona de Margaret Thatcher, había ordenado el bombardeo de Puerto Argentino con 1000 proyectiles de artillería que tenía la artillería británica preparados, y había ordenado que se procurara no atacar objetivos civiles, pero que se procurara. Si no quedaba otro remedio, pues realmente las tropas argentinas estaban aquí justo en la población. Esto es un pueblo que no es muy grande, tenía unos 1000 habitantes. Las Malvinas tenían unos 1800 habitantes en total. Estas dos islas que hemos visto, tan grandes, su población eran de 1800 habitantes, y 1000 y pico, 1000 poco vivían aquí en Puerto Argentino, para que veamos un poco la entidad poblacional de esto, que es semi abandonado. Por aquí podías estar días y no encontrar a nadie. Es un lugar curioso. Y con eso termina la guerra. El 14 de junio termina la guerra y ya está. Y hasta hoy. El Reino Unido ha reforzado sus guarniciones en Malvinas y no tiene pensado dejarlo, por lo menos de momento. Bueno, Aunque la ONU le ha vuelto a reclamar y se lo hace de vez en cuando, la descolonización, pero bueno, ahora ellos no tienen intención de ello, que se sepa. Yo creo que nuestra generación no lo verá. No veremos que las Malvinas vuelvan a ser argentinas, por lo menos en 100 años. lo que sí recuerda nuestra generación es lo que estábamos haciendo y cómo vivimos esta guerra, ¿verdad, Arturo? ¿Cuáles son tus recuerdos de esa época? Sí. Vamos, yo estaba escuchando a David y vi pues muchos paralelismos, ¿no? Muchos paralelismos de Argentina y de Gran Bretaña, de Argentina y de España, de la situación del gobierno militar argentino e incluso de la situación política de Margaret Thatcher. El gobierno argentino estaba muy deteriorado, pero Margaret Thatcher también estaba bastante tocada. O sea, ahí jugó, como dijo David, jugó una baza importante y le salió muy bien, y justamente fue todo lo contrario, le salió muy mal a los argentinos. Y después, pues efectivamente, ese paralelismo con España, me refería a Gibraltar, ¿no? Entonces, yo recuerdo de aquella época que yo estaba en Oviedo y que nos reuníamos todos los días una pandilla de amigos, pero bueno, da igual, estábamos los amigos en esa cafetería y había un montón de ciudadanos ahí, de vecinos, que también estaban al lado nuestro, y celebrábamos los triunfos argentinos como si fueran españoles. Y recuerdo el hundimiento del buque Sheffield, puede El ser, Sheffield sí. puede ser, sí. Lo recuerdo, vamos, unos aplausos terribles, de la misma forma que recuerdo el hundimiento del Belgrano con gran dolor, porque, hombre, no cabe la menor duda de que fueron 326 argentinos muertos en ese hundimiento. Entonces,
Eso es lo que recuerdo, eso es lo que recuerdo. Y luego, cuando, cuando pasa la guerra, me queda otro recuerdo que es el de, el del pueblo llano, el del pueblo llano, porque hablamos de Margaret Thatcher y hablamos de la dictadura militar, pero los que combatían eran soldados de reemplazo argentinos, ¿eh? Que es curioso porque antes de conectarme con vosotros indagué un poquitín a ver si averiguaba, y averigüé de que el 70% de los soldados argentinos eran menores de 25 años. Y de ese 70%, el 40% eran de unos 20 años. Muy jóvenes. Con lo cual, pensemos, claro, pensemos en la juventud. Yo tengo una hija de 30 años, pensemos en esta juventud con 20, 25 años, batiéndose allí, sin apenas información, sin apenas medios, como nos dice David, metidos ahí en un pozo mes y medio y tira para adelante, y aguantaron durante tiempo y pasaron batallas. Estoy acordándome, pues hablando de eso, y ya con esto cedo la palabra, no me quiero lanzar porque yo no, estoy acordándome de dos soldados, de dos, y digo soldados porque no quiero hablar ni de sargentos, ni de capitanes, ni de generales, dos soldados, uno de ellos de 19 años, analfabeto, Óscar Ismael Poltronieri, se hizo acreedor de la más alta condecoración de la Argentina, que es la Cruz al Heroico Valor en Combate. Este hombre, simplemente resumo, ya te digo, 19 años, analfabeto, este muchacho, 19 años analfabeto, dieron la orden de retirar las fuerzas y se veía, vamos, que los ingleses les iban a masacrar. Y este hombre se ofreció voluntario a quedarse, desobedeciendo incluso si hacía falta órdenes de los superiores, y me grabé una frase para decírosla porque dice mucho de lo que es a veces el pueblo cuando tiene que demostrar el valor. Muchas veces hablamos de la falta de valores, la falta de principios, de lo apoltronada que puede estar la juventud, hasta llegado cierto momento, ¿no? Este muchacho en ese momento desesperado, que vio que iban a masacrar a sus compañeros, él dijo esta frase, dijo, váyanse ustedes que tienen hijos, yo me quedo, ustedes tienen algo por lo que devolver. Un muchacho de 19 años, y ahí se quedó con su ametralladora, tiro para arriba, tiro para abajo, él, y se quedó otro que era Juan Domingo Orisberger. Este no tuvo tanta suerte, lo digo porque el anterior estuvo combatiendo y al final sobrevivió. El otro no, el otro le mataron, Pero también el otro muchacho de una edad muy similar, servidor también de ametralladora, y gracias a ellos cientos de argentinos salvaron la vida. Y estamos hablando de chicos jovencitos, ¿no? Entonces, otro paralelismo, ellos dieron la vida y chicos de esa edad que éramos nosotros en Oviedo, estábamos solidarizándonos con ellos, ¿no? Y ahora ya con unas cuantas canas, los que tenemos pelo y otros sin pelo, estamos aquí rememorando esos momentos y por mi parte rindiendo un homenaje a esa gente que luchó y combatió por lo que es suyo y se lo reconoció en las Naciones Unidas, pero que como en España, también reconocida Gibraltar, ya nos hacen exactamente lo mismo. Y estoy omitiendo, por supuesto, esos gobiernos que tenían bastantes problemas y trataron con la sangre de esta juventud de solucionarlo. Unos con fortuna y otros significó su ruina. Bueno, yo agradezco tus comentarios, Arturo, igual que le agradezco a David su exposición, porque yo creo que es muy completa y muy ilustrada. Y nada más quiero añadir, bueno, en el caso de las visiones, la vivencia que yo tengo de esa guerra, yo estaba en Madrid estudiando, estaba en un colegio mayor, donde había diferentes estudiantes, y la población estaba dividida, igual que estaban divididos los europeos, porque Margaret Thatcher tuvo el acierto de convertir esta guerra en una guerra contra la tiranía, una democracia contra la tiranía. Y estábamos en el año 82, a falta todavía de 3-4 años para que España se incorporase al mercado común europeo, lo que llamamos ahora la Unión Europea. Así que en España también había gente muy dividida. Siempre que lo he hablado con latinoamericanos,
lo han vivido con mucha emoción. Los argentinos se les escapan las lágrimas cuando hablan de esta guerra, y esta mañana hablaba con unos colombianos y me decían que también ellos estaban totalmente a favor de Argentina. Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo creo que es lo que podemos ofrecer desde este canal: información, ilustración, vivencias, y a partir de ahí que cada quien se haga su composición de lugar. No sé si queréis añadir algo más, Arturo, David. Bueno, yo iba a comentar cómo lo vi yo. Yo tenía 10 años, yo hoy tengo 50 años, tenía 10 años en el 82. A mí ya me gustaba todo el mundillo este de la historia militar y de lo militar. Y pues he tenido la suerte de convertir en mi profesión. Ahora ya no estoy en ello, pero ha sido mi profesión durante años. Mi hobby, mi afición fue después mi profesión. O sea que he sido un privilegiado en ello. Y yo recuerdo la Guerra de las Malvinas. Yo siempre digo que es la primera guerra que se pudo ver casi en directo en la historia de la humanidad, porque Vietnam las imágenes llegaban con días de retraso, por lo menos a España y al resto de Europa, pero esta guerra las imágenes te llegaban al día siguiente. Recuerdo que estaba Pérez Reverte allí, creo que estaba en Argentina, no en primera línea, pero te llegaban imágenes de algún periodista argentino que sí estaba en Malvinas, imágenes de los británicos, y las daban en televisión española. Yo recuerdo ver los telediarios, seguirlos, leía el periódico todos los días, porque yo con 10 años fue un lector precoz y lo leí. Y tengo los recortes de toda la Guerra de las Malvinas, los tengo todavía en una carpeta en mi casa del periódico. Yo vivía en Asturias, en Oviedo, y tengo recortada la voz de Asturias, que era el que se compraba en mi casa. Tengo los recortes del periódico, un periódico que ya no existe. Tengo ahí los recortes. Recuerdo que a mí, como me gusta esto, pues veía los Harrier, veía el otro, y obviamente yo iba con Argentina, igual que yo creo que los chavales que iban conmigo al cole, que hablabas con ellos, iban con Argentina. Después, cuando ya he escrito estos libros, este libro realmente es un libro que nace en el 82. Yo he estado toda mi vida investigando cosas sobre Malvinas. He viajado porque he aprovechado que tenía familia en Argentina, he viajado allí, aproveché de la que iba a verles, pues aprovechaba para ver cosas, y tuve suerte de acceder a archivos que estaban clasificados desde un pariente mío que tenía un alto cargo en Argentina allí, me lo facilitó. En el Reino Unido, pues ya de más mayor, y gracias a mi profesión de aquella, pues pude acceder a archivos, a los regimientos de artillería, a los regimientos de infantería, y me recibieron con los brazos abiertos, y de ahí viene toda la investigación que hay ahí metida en este libro. Pero la sociedad estaba dividida, pero no tanto la española. La española, yo creo que la mayoría estábamos con Argentina. Hay una anécdota, aparte de lo que ha contado Arturo, que eso hay cientos de ellos, es normal. Hay que darse cuenta, los soldados argentinos eran de reemplazo era como en España, a partir de los 18 19 iban al servicio militar. Pues en esta guerra, pues con 20 estaban combatiendo. Incluso es curioso porque el reemplazo que van dos reemplazos, uno que ya se ha licenciado, la mayoría estaba licenciado y tuvieron que volver al cuartel y se fueron a Malvinas, y otra parte eran los que acababan de llegar, llevaban un mes y medio, algunos no habían disparado ni los 5 disparos que se tiran al comienzo, de reclutas. Algunos juraron bandera en Malvinas, se dice. Quiero decir que eran gente muy joven, y más o menos el personal de combate se comportó bastante bien para lo que es ser personal de reemplazo. El británico también era gente joven, era profesional, pero hay muertos británicos con 17 años, porque el ejército británico aceptaba que te alistaras con 16 años. Podías alistarte con 16 años como voluntario, y hay gente que murió con 17 años en Malvinas. La mayoría es verdad que tenían unos 20, 25, es gente que ya había estado, muchos de ellos habían estado, porque el Reino Unido lo que manda allí es la fuerza de acción rápida suya, que son paracaidistas y infantes de marina, Royal Marines. Claro, no son tropas, digamos, no mandaron a lo de más bajo nivel, mandaron gente preparada, que es lo que pudieron enganchar, porque cogieron las tropas que estaban listas. Acababan de venir de Noruega, de unas maniobras de Noruega, por ejemplo, los Royal Marines. O sea que estaban preparados, no estaban mal. Y aún así, pues bueno, la lucha pues fue dura allí. Ellos atacaron de noche porque los soldados británicos estaban más adiestrados en el combate nocturno que los argentinos. Para defender esas montañas que hemos visto es muy sencillo, aunque tengas gente de reemplazo, es sencillo defenderlas, porque tú ves venir al enemigo desde arriba y tienes una ventaja por tu posición. Pero si atacas de noche, tú no ves nada, no estás acostumbrado al combate nocturno, que es lo que les pasaba a los argentinos, y en cuanto te desbordan, estás allí solo en una montaña, matan a tu compañero de pozo, y
y es el caos. Los británicos pues estaban mejor entrenados para eso y por eso usaron su ventaja. No es que tuvieran mejores medios de visión nocturna, como a veces es de estas leyendas que hay, estaban igualados, realmente tenían incluso mejores gafas de visión nocturna los argentinos que los británicos. Y lo que iba a contar, una pequeña anécdota, es que, por ejemplo, en España hubo una operación especial argentina que es la Operación Algeciras. Hay un documental en YouTube que lo recomiendo a todo el mundo. Yo no tengo nada que ver con los que lo hicieron ni nada de eso. Pero los argentinos mandaron a 2 buceadores para que desde Algeciras fueran en una lancha, como los buceadores italianos de la Segunda Guerra Mundial, fueran a Gibraltar buceando y pusieran unas bombas, unas minas Lapa a lo que hubiera allí. Tuvieron la mala suerte que cuando llegan lo que hay allí es una fragata pequeña, una fragata tipo Linder, no hay nada más, pero ellos iban a hundirla. Y el día antes de hundir la fragata, ellos, claro, llegaron allí, se fueron a un hotel, eran 3 o 4, se van a un hotel y tenían dinero, pues estuvieron disfrutando de la vida en la zona del campo de Gibraltar. Y la policía, zona de narcotráfico, la policía española se enteró, la Policía Nacional de aquella, y les siguen y piensan que son narcotraficantes. Y justo la noche antes de que ellos vayan a bucear hacia Gibraltar, bueno, iban en una lancha hinchable y tal, fueron a realizar la operación esta, que hubiera sido, la verdad, un hito. No hubiera servido, no hubiera cambiado la guerra, pero hubiera sido un hito que los argentinos hubieran golpeado en Gibraltar a los británicos. Y obviamente no deseo que hubiera muerto nadie, pero que les hubiera hundido el barco hubiera estado bien. Pues les detiene la Policía Nacional pensando que son narcotraficantes. Y cuenta uno de ellos que cuando les detiene la policía, ellos le cuentan a la policía que trabajan para Argentina, para el Servicio Secreto Naval, el SIN, Servicio de Información Naval, y que venían a hacer esto. Y el tío, que el Policía Nacional le dijo: hombre, si hubiéramos sabido que vosotros venís a esto, no os hubiéramos detenido. Yo siempre digo que España le hacemos favores a los británicos incluso sin querer. Es una pena, pero bueno, es nuestro sino. Y quería comentar una cosa solo antes de acabar, que es la relación, porque hablamos de la Guerra Fría, es la relación que tienen las dos potencias, porque Estados Unidos apoya políticamente a Argentina y apoya militarmente, está de intermediario y da armas y algunas, y sobre todo imágenes satélites al Reino Unido, armas pocas, unos misiles aire-aire, unos misiles antiaéreos y poco más realmente, y Argentina necesita buscarse aliados la mayoría de países son neutrales. Francia está ahí en el medio, hasta casi el final de la guerra Francia está intentando ayudar bueno, Francia va por el dinero, pero vamos, no le hace ascos al dinero argentino. Al final está también en el medio porque le pasa información a al Reino Unido, pero Argentina tiene que buscarse la vida y buscarse aliados. Se busca Perú, Bolivia, que están allí en Hispanoamérica. Israel apoya a Argentina porque ya apoyaba antes a Argentina, hay mucho judío en Argentina, y Israel era uno de sus proveedores de armas. Libia, Gaddafi, por algún motivo extraño que los argentinos se lo explican, como la guerra era contra el Reino Unido y Estados Unidos, él pensaba que Estados Unidos estaba en contra de Argentina, que realmente no lo estaba, pero no lo pensaba, apoyó a Argentina y se hizo envíos de armamento. Y después el compañero de cama más curioso es la Unión Soviética. La Unión Soviética propone a Argentina pasarle información satelital de sus satélites y mandarle imágenes satélite de la flota británica y de la zona por donde están los británicos, y lo hace. Es algo muy curioso. La Unión Soviética pues dijo: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es lo que hizo, y Argentina estuvo aliada entre comillas con la Unión Soviética. Son los que le pasan la información a Argentina de la posición aproximada de la flota, esa que hemos visto antes en el mapa por donde andaba, y se la pasaban diariamente. Lo que pasa es que no le pasaban las fotografías aéreas, fotografías de satélite, le pasaban las coordenadas de donde estaba la flota cada 24 horas. Los argentinos calculaban y con eso planificaban sus ataques aéreos. Hay también avistamientos y ataques a submarinos que no eran ni argentinos, ni Argentina solo desplegó, 2 submarinos, uno lo hunden al principio y otro es el que queda operativo. Y el Reino Unido despliega 5 submarinos nucleares, 5 o 6, y aparecen por la zona submarinos nucleares, seguramente que están sin desclasificar esos papeles, seguramente algún submarino nuclear norteamericano y algún submarino nuclear soviético. Hay uno que se cree que es soviético, que estuvo a punto de ser bombardeado,
torpedeado estaba en inmersión y fue cazado por aviación naval argentina, y en otra ocasión otro o el mismo por aviación, por helicópteros antisubmarinos británicos. Porque hoy en día sabemos que los submarinos esos no eran ni argentinos ni británicos, así que obviamente o eran rusos o eran americanos, y eran submarinos nucleares. Es un mundo curioso. Obviamente ellos estaban allí observando, no estaban haciendo otra cosa. Cuba, por ejemplo, le propuso a Argentina enviar un submarino para hundir a los portaaviones, pero bueno, al final no era un ofrecimiento que no iba a llegar a ningún lado. No creo que la flota cubana tuviera esa capacidad para llegar ahí abajo y poder hacer esa misión. Pero bueno, hay estos detalles de la Guerra Fría, que la guerra al final no fue solo entre el Reino Unido y Argentina, sino que englobó a mucha más gente alrededor. Fue un conflicto, hombre, no global como es hoy en día Ucrania, pero bueno, cada uno tenía un poco sus apoyos y los que les facilitaban sus armas. España facilitó armas, bombas. La mayoría de las bombas que hunden a los buques británicos son españolas, fabricadas en Expal, que creo que la fábrica estaba en Vitoria, si no me equivoco, esa empresa. Artillería antiaérea, pues había artillería antiaérea que se había fabricado en Trubia, o se había exportado desde Trubia. Hubo dos españoles muertos en Malvinas, dos tripulantes de buques mercantes que hundieron los británicos, y eran de origen español, dos gallegos, si no me equivoco. Están en mi libro los nombres y todo, ahora no me acuerdo ya de memoria. Y incluso hubo un español que trabajaba para una empresa suiza de armamento, para Oerlikon, que estuvo en las Malvinas durante la guerra arreglando cañones. Él era técnico y estuvo el tío allí unos días, no toda la guerra, arreglando los cañones de Oerlikon como la garantía del fabricante. Él era el mecánico que daba la garantía del fabricante, y le mandaron a Malvinas. Son cosas bastante... Hay muchísimas curiosidades de la guerra. Y bueno, es curioso, sobre todo porque yo creo que la mayoría de gente que de 40 para arriba ha vivido la guerra de las Malvinas en mayor o menor medida. Bueno. Y para mí es la primera guerra que yo recuerdo. Vietnam no la recuerdo, pero sí recuerdo esta, y a partir de ahí pues todas las demás que han venido. La guerra siempre es una desgracia, como decía Arturo, y más porque muere la gente joven. Pero claro, obviamente a las guerras se manda a la gente joven porque son los que todavía se creen inmortales y son más fácilmente, iba a decir, se pueden engañar más fácilmente, pero no es así tampoco. Son más susceptibles de tener ciertos sentimientos, que cuando nos vamos haciendo más mayores, pues nos vamos haciendo más egoístas y ya no pensamos tanto en los demás. Independientemente de que las guerras sean buenas o malas, hablo en general la sociología de las personas. Por eso los jóvenes es más factible que se utilicen para una guerra que no los que somos más mayores. Aparte por la forma física, que ya no llegaríamos nosotros a ningún lado. Yo por lo menos. Vosotros estáis todos muy en forma, yo no. Bueno, pensando también en los jóvenes, pues es bueno que se ilustren con estas acciones bélicas que definen un poco pues, los recuerdos de toda una generación. Ya para terminar, bueno, a mí una anécdota que me queda es la de los soldados gurkas, soldados de la etnia gurka, que fueron famosos en las noticias que se publicaron en España, porque utilizaban unos famosos cuchillos llamados cuchillos kukri. Y bueno, luego se ha hablado bastante de estos soldados. En definitiva, con esta guerra, Magui, que estaba... Si me dejas, Alejandro, sobre los gurkas, porque es otro de esos mitos. Los gurkas sí iban a la guerra porque es un batallón, los gurkas eran 10 batallones y siempre había uno en el Reino Unido. Y cogieron, estaban allí, y como había que coger tropas para embarcarlas, es uno de los batallones que se llevan. Los gurkas no los usan en toda la guerra, no entran nunca en combate, es de esos mitos que hay. Los gurkas no llegan a entrar nunca en combate, solamente iban a entrar el último día, el 14 de junio, bueno, noche del 13 al 14, precisamente a tomar Monte William, que es esa montaña que he enseñado que abandonan los argentinos porque cae Tumbledown, y entonces los gurkas se quedan a la espera. Sufren 13 heridos porque les engancha la artillería argentina, les localiza, les bombardea y tienen 13 heridos de diversa gravedad, pero no llegan a entrar nunca en combate. Sí los usan mucho como propaganda. Con lo del cuchillo está lleno de fotos en los periódicos británicos, porque sabían que eso le daba miedo a los argentinos. Claro.
y lo usaron un poco como el coco. Fue un poco Una una guerra guerra psicológica. psicológica, pero realmente sí, los Gurkhas no entraron en combate y si entraban el cuchillo ese pues no les iba a valer para nada. Con fusiles de asalto semiautomáticos, pues no, el cuchillo ese no lo usaría ninguno. Pero bueno, ellos no llegan a entrar en combate en ningún momento. Hay testimonios de muchos soldados argentinos que decían que lucharon contra Gurkhas y tal, pero bueno, también era lo típico, era lo que tenían miedo y claro, la información que tienes en una guerra y más en esta época que no había los medios de comunicación que tenemos hoy en día, ni teléfonos móviles, ni historias que tú sepas de qué va el mundo. La gente estábamos informada, el que había leído muchos libros pues tenía cierta cultura y el que había leído menos pues no la tenía. No es como hoy en día que tú tienes una duda de algo y todos somos expertos. Buscas un momento en el teléfono móvil y ya sabes lo mismo que yo que he estudiado 25 libros. Por ejemplo, un dato cualquiera de una fecha, antes tú no la sabías. Tenías que ir a la biblioteca a ver si lo encontrabas, que el libro adecuado estuviera en la biblioteca donde tú vivías y no tenías más acceso que eso. Y gastarte dinero en comprar libros. Hoy en día todo lo hacemos con un móvil. Pues en esa época era una guerra psicológica. Los argentinos siempre pensaban que les atacaban Gurkhas y por el lado británico a lo que le tenían, digamos, más respeto era la infantería de marina argentina. Porque era una infantería marina con que era de reemplazo, era muy profesional, como suelen ser la mayoría de infanterías de marina del mundo. Y los británicos te hablan, los soldados británicos, que todos sus combates son contra la infantería de marina argentina, cuando realmente solo hay uno y es en Tumbledown, el resto no. Pero ellos veían infantes de marina argentinos debajo de cada piedra y los argentinos veían Gurkhas debajo de cada piedra. Son estos mitos que se crean y bueno, los miedos colectivos o yo no iba a decir no la histeria colectiva, sino las creencias colectivas muchas veces. Solamente eso, acaba Alejandro, y perdona la interrupción, No, era no pasa nada. por aclarar un poco lo de los Gurkhas y el cuchillo. Nada, te agradezco la interrupción. Nada, y para terminar, pues eso, el resultado, el balance final de esta guerra es que Margaret Thatcher, Maggie, arrasa en las elecciones que se convocan poco después, gracias al fervor patriótico, y la Junta Militar de Argentina pues se disuelve al poco. Queda una unión muy fuerte entre Estados Unidos y Gran Bretaña, que será clave cuando llegue la última parte de la Guerra Fría con la figura de Gorbachov, porque precisamente Margaret Thatcher va a ser el gran apoyo de Gorbachov ante las dudas de Ronald Reagan, que al principio tenía una visión muy negativa de la URSS, el imperio del mal. Y nada más, muchas gracias Arturo, David, y espero que les haya gustado. Si es así, divulguen este vídeo y no olviden suscribirse. Hasta otro día.